Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta preciosa mañana, deseando que vuestros corazones, vuestras vidas, sean respaldadas por la mano poderosa de nuestro Padre. Y declarar las palabras que el rey David nos enseña allá en el libro de los Salmos, a iniciar nuestro día con declaraciones de bendición. Este es el día que el Señor ha hecho. Este es el día que el Señor ha creado. Me gozaré, me regocijaré en el Señor mi Dios. Bueno es entonces que como hijos de Dios hablemos, proclamemos, decretemos que este día es un día favorable. Este día es un día que el Señor activa su poderosa mano a favor vuestro, enviando la salud, enviando la fortaleza, el consuelo, respuestas, milagros, maravillas. Nuestro Padre Dios envía el sustento, la provisión, los recursos para que sus hijos, para que su pueblo caminen con confianza, caminen con esa visión clara del Padre que está en los cielos y que auxilia, atiende a sus hijos. Pues esta mañana el Señor nos permite tener este espacio, esta oportunidad de compartir la palabra, y pues vamos a darle continuidad a esta serie de estudios que le hemos puesto en verdad os digo. En el Evangelio de Juan encontramos en varias ocasiones esta doble declaración, en verdad, en verdad. Otras traducciones dicen, de cierto os digo. Esto nos habla de un mensaje que el Señor quiere que nosotros tengamos presente en nuestro ser interno y que se haga manifiesto también en nuestra vida material. Nuestro espíritu, nuestra alma sean fortalecidos por nuestro Padre Dios y que podamos en nuestros trabajos, actividades, en nuestra relación familiar, ser testigos de cómo la verdad, de cómo la bendición, de cómo el respaldo de Dios al impregnarse en nuestro ser interno se hace presente en nuestro ser externo. Lo invisible se hace visible. Lo espiritual hace que entonces nuestra atmósfera en la cual vivimos sea transformada, sea modificada con la ayuda de nuestro Padre Dios. Hoy nos toca ver esta declaración escrita en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5. Nuestro Señor le dice a Nicodemo, sigue teniendo este diálogo con Nicodemo, y le dice, en verdad te digo que el que no nace de agua, eso ya lo vimos el estudio pasado, dice, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces hoy vamos a ver cómo este bautismo en el Espíritu activa en nuestra vida un respaldo en nuestro caminar, porque aquí lo dice, no puede entrar, si no se nace del Espíritu, no puede acceder, no puede entrar, no hay respaldo en nuestro caminar. Pero cuando se recibe esta ministración del Espíritu, entonces ya vimos la semana pasada cómo el nacimiento de nuevo activa nuestros ojos. Cuando uno es bautizado, la visión se abre. Pero cuando el Espíritu de Dios viene, cuando el Espíritu de Dios sumerge, cuando el Espíritu de Dios bautiza a una persona, entonces el respaldo
en nuestro caminar se hace latente para guiarnos, para conducirnos a toda verdad. Hemos manifestado en programas anteriores cómo nuestro Padre Dios es el proveedor de la verdad, cómo nuestro Señor Jesucristo vino a hacer realidad la gracia y la verdad, nos vino a enseñar a caminar en la verdad, no en la mentira, no en la simulación, no en la falsedad, no en la hipocresía. Dios quiere que su pueblo, Dios quiere que sus hijos eliminemos de nuestra vida esa levadura que hace daño, que corrompe, que infecta, que daña, que altera nuestro caminar. El Señor fue muy claro cuando le dijo a sus discípulos: tengan cuidado, no permitan que la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes opere en sus vidas. Dios quiere que sus hijos seamos guiados por el camino, el sendero de la verdad. Y ahora nuestro Señor Jesucristo ha abierto la puerta, ha enviado al precioso Espíritu de Dios para que esté con vosotros todos los días, y esa preciosa comunión, ese bautismo del Espíritu de Dios, hace que entonces la persona sea guiada por el camino de la verdad. Y también nuestro Señor Jesucristo dijo claramente que en los postreros tiempos se activaría una maquinación, un trabajo de la maldad. Se iba a incrementar, se iba a aumentar la maldad. Y eso iba a afectar el corazón de muchos, haciendo que su corazón se enfriara, y entonces un corazón frío, desconectado de Dios, es un corazón que está expuesto a la manipulación, está expuesto a la mentira, está expuesto al engaño. Por eso, importante es que en nuestro diario vivir permitamos que la palabra, la presencia de nuestro Dios en nuestra vida y ese respaldo poderoso del Espíritu de Dios opere en nuestro ser interno. La suma de tu palabra es la verdad, lo dijo el rey David allá en el Salmo 119. El incorporar, el impregnar en nuestra vida abundancia de palabra, o como se lo dijeron también al hombre de Dios llamado Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El anhelo, el deseo del corazón de Dios es que sus hijos, al estar en esta tierra, caminen de una manera poderosa, caminen de una manera extraordinaria, caminen de una manera sobrenatural. El Señor una ocasión habló a través del profeta Joel y dijo que en los postreros días Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. También Dios habló a través del profeta Jeremías y dijo que en los postreros días su espíritu escribiría en nuestro corazón sus mandamientos. Ya no se iban a escribir en tablas de piedra, sino que ahora su palabra iba a estar grabada en nuestro corazón, iba a ser escrito por el Espíritu de Dios. Por eso el Señor dijo claramente que el Espíritu de Dios iba a venir, iba a morar con vosotros, iba a estar en vosotros,
e iba a venir sobre vosotros. 3 manifestaciones gloriosas del Espíritu de Dios en la vida de una persona. Con vosotros, o sea, hay una koinonía, hay una comunión, hay una asociación, hay un compañerismo. Pero dentro de nosotros hay una administración de instrucción, enseñanza, consejo, habilidad para hablar. Y el venir sobre vosotros nos habla de un poder sobrenatural para que en esta tierra, como hijos de Dios, podamos caminar victoriosos sobre cualquier adversidad. Y que ese respaldo del Espíritu de Dios en vuestra vida podamos ver cómo fluye la palabra, fluye el consejo, pero también el respaldo maravilloso para hacer milagros, para hacer señales. Dios quiere que sus hijos, Dios quiere que su pueblo, al estar en esta tierra, seamos portadores de su presencia, seamos portadores de su hermosa gracia. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 3, versículo 3. Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Entonces, quiere el Señor, ahora nos vamos a 2 Corintios 3:6, dice que Él nos hizo suficientes. Por eso el Señor le dijo claramente a sus discípulos, no salgan de Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu de Dios sobre vosotros y recibiréis poder. Dice, el cual nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Entonces, amado pueblo de Dios, estamos en un tiempo donde debemos de valorar, debemos de solicitar, anhelar, pedir, rogarle al Padre que su Espíritu esté con nosotros, que su Espíritu Santo fluya en nuestra vida, que sumerja nuestra vida en ese río del Espíritu, que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Esto tenemos que pedírselo. Nuestra estancia en esta tierra es para manifestar esa carta escrita, esa carta que trae mensajes de bendición, mensajes de poder, mensajes de vida, mensajes de esperanza, mensajes de soluciones. Cuando nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, de vuestra boca saldrán palabras de fortaleza, pero también el poder y la autoridad para reprender cualquier acechanza del enemigo. Poder y autoridad para reprender cualquier amenaza, cualquier hechicería, brujería, maldición, se deshace, se seca, se viene abajo con la ayuda del Espíritu de Dios. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, fíjese lo que dice, después de escuchar el mensaje de la verdad. ¿Quién vino a traer la verdad a esta tierra? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién es el promotor de la verdad o el proveedor de la verdad? Nuestro Padre que está en los cielos. Y entonces ese mensaje de la verdad dice el evangelio de vuestra salvación, las buenas noticias, ese regalo maravilloso de todos los escritos, promesas que nuestro Padre tiene para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo vino a hacer realidad al hombre, a la mujer que crean en Él. Dice, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa.
Entonces, vale la pena, amado pueblo de Dios, que como hijos, como herederos de la gracia, nuestro corazón siempre anhele que el Espíritu de Dios fluya, dirija, y esas tres manifestaciones, que esté en nosotros, que esté con nosotros y esté sobre nosotros. Anteriormente, antes de que el Señor viniera a autorizar y hacer realidad el envío, la llegada del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios venía de manera intermitente. Solo venía de vez en cuando sobre alguna persona, sobre algún siervo de Dios para desarrollar una tarea específica. Pero ahora, cuando el Señor vino a cumplir, a abrir la puerta, el acceso al trono de la gracia, dijo: yo enviaré al Consolador para que esté con vosotros. El Padre nos ha enviado ese regalo tan hermoso. Y ahora en esta tierra podemos nosotros caminar con ese respaldo divino. Ahora podemos degustar de su hermosa gracia, de ese poder maravilloso, de esa bendición que cuando tú oras por alguien, el Espíritu de Dios te respalda, está en vosotros, con vosotros y sobre vosotros. Decía el apóstol Pablo en Romanos 15:18, dice: no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra. Esto es algo que debemos nosotros de tener muy claro. Si el Espíritu de Dios está con nosotros, sobre vosotros, en vosotros, entonces cuando tú hablas, cuando tú das un mensaje, cuando tú das un consejo, esa palabra se va a hacer evidente con la acción. Si tú oras por un enfermo, das la palabra que Dios sana, y en el momento en el cual tú oras por ese enfermo, esa obra se va a hacer evidente. Dios respaldando tu vida, porque esto ha sido otorgado a los hijos de Dios. Estas señales seguirán a todos los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y pondrán su mano sobre los enfermos y estos sanarán. Ese es el gran respaldo que tiene el pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe de anhelar y debe de aspirar tener estas manifestaciones. Por eso el apóstol dice: yo no me atrevo a hablar nada de mi propia persona o de mis hechos personales, no, sino lo que yo voy a hablar, lo que yo voy a ministrar es la palabra y la obra de Dios. Versículo 19 dice: con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. Entonces, este es uno de los propósitos que nuestro Padre Dios nos muestra, que para que su pueblo, al estar en esta tierra, podamos llevar la palabra y podamos emplear la bendición de milagros, señales, maravillas, en donde se requiera, en donde haya una necesidad, que el Señor se haga presente respaldando vuestra vida. También lo que hace el Espíritu de Dios cuando somos bautizados en Él, cuando el precioso Espíritu de Dios opera en nuestra vida, entonces nos unifica. Dice: por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Nos une.
Y al estar unido, entonces vemos cómo el Espíritu de Dios otorga dentro de ese cuerpo que es la iglesia, otorga dones, otorga ese respaldo maravilloso para que el cuerpo sea enriquecido. Algunos les da dones de milagros, otros dones de sanidad, otros dones de fe, don de profecía, don de ciencia, interpretación de lenguas. Entonces, cuando el Espíritu de Dios reparte esos dones en el cuerpo, reparte esos dones en su pueblo, es para que el pueblo esté unificado y veamos manifestaciones poderosas, manifestaciones gloriosas en nuestras reuniones, en nuestra convivencia. Pero llama la atención como también el Espíritu de Dios, cuando está dentro de una persona, cuando ha sido sumergida esa persona, entonces también comienza a haber una transformación en su carácter. Comienza a haber una modificación en su manera de ser. El Espíritu de Dios otorgando frutos en su vida, como es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Necesitamos al Espíritu de Dios. Por muchas terapias que tome el ser humano, si no tiene al precioso Espíritu que otorga a Dios, no tendrá dominio propio, no tendrá poder y no se manifestará el amor genuino en sus entrañas. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. Y ese espíritu nos da amor, nos da poder y dominio propio. Entonces, si tenemos al Espíritu de Dios, nuestra vida tendrá manifestaciones gloriosas. Por eso es importante, amado pueblo de Dios, que no contristemos al Espíritu de Dios, que no resistamos al Espíritu de Dios, ni mucho menos lo apaguemos. Tenemos que, día tras día, anhelar que el Espíritu de Dios esté con nosotros. El Espíritu de Dios está a nuestro lado y debemos de atenderlo, debemos de procurarlo y que nuestro ser interno perciba su presencia. Porque el Espíritu de Dios habla, el Espíritu de Dios dirige, el Espíritu de Dios también bloquea nuestro avance cuando estamos a punto de que haya un accidente, un peligro. El Espíritu de Dios nos advierte, nos muestra anticipadamente lo que está por venir. Por eso, estar en el Evangelio, como lo dijo el apóstol Pablo, el Evangelio es el poder de Dios para todo aquel que cree. Entonces, tener al Espíritu de Dios en nuestra vida es vivir de una manera sobrenatural. Y vemos cómo el libro sagrado, la Biblia, nos muestra, usando ejemplos de cómo el Espíritu de Dios se hace presente para que entendamos, para que podamos tener mayor claridad de cómo el Espíritu de Dios opera en nuestra vida. El Espíritu de Dios usa, más bien la palabra de Dios usa metáforas para entender esto, para comprender y que podamos tener presente que su Espíritu esté a nuestro lado. Entonces, aquí hice un listado de ejemplos, un listado de cuadros comparativos. Y eso nos puede servir como una revisión personal. Nos debe de servir a nosotros como un autoanálisis, una revisión,
una supervisión. No que revises a los que están a tu lado, estés viendo en qué se equivocan o qué error cometen. No, no, no se trata de eso. Se trata de que personalmente, así como cuando tú te pones frente al espejo y comienzas a ver qué cosas hay que modificar o cómo te debes de peinar o cómo está tu vestimenta, de igual manera debemos de pararnos frente a la palabra y el Espíritu de Dios nos indicará cómo está nuestra condición espiritual. Si algo podemos mirar es que el que tiene sed, dijo el Señor, beba del agua, beba del río del Espíritu. Y vemos cómo en el libro del profeta Ezequiel, vemos cómo hay diferentes niveles de sumergimiento, diferentes niveles de conducción. Está el nivel en donde solo tus tobillos tocan el agua. Está el otro nivel en donde llega a tus rodillas. Está el otro nivel en donde llega a tu cintura. Pero está el mejor nivel, que es cuando fluyes, siendo, dice que a nado completo. O sea, ya no estás pisando tú, ya no estás sosteniéndote por tus propias fuerzas, sino ahora el río del Espíritu fluye y te guía por el sendero de la vida, la paz, la alegría y la verdad. Entonces vamos a mirar cómo el Señor dice que después de haber creído, primero escuchaste el mensaje de la verdad, creíste y esa palabra creer nos está llevando a una implicación que es nacer de nuevo. Una vez que naciste de nuevo, creíste y por eso te bautizaste, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Y entonces ese sello nos habla de un blindaje, de un cerco, de una muralla alrededor de tu vida, diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, propiedad privada, porque un sello habla de una pertenencia, habla de una protección, habla de un compañerismo. Estás sellado por Dios. Y cuando eso sucede, entonces veamos algunas manifestaciones que encontramos de cómo al Espíritu de Dios se le compara con algunos elementos que marca la Biblia para comprender mejor esto. Número 1, al Espíritu de Dios vemos que vino sobre los que estaban en el aposento alto y dice que se posaron sobre sus cabezas lenguas de fuego. Entonces eso nos habla, eso nos enseña que el hombre y la mujer que tiene al Espíritu de Dios tendrá una manera de pensar extraordinario. Tendrá un avivamiento en su vida. Porque cuando se habla del fuego, el fuego es el elemento que no está sujeto a la ley de la gravedad. El fuego va hacia arriba. El pensamiento del hombre y la mujer de Dios deben de ir de gloria en gloria, deben de ir de ascenso en ascenso. Aviva el fuego del don, aviva esos pensamientos de bien. No dejes que se aniden en tu mente pensamientos del pasado que te están atorando como un ancla que no te dejan avanzar. El fuego del Espíritu de Dios purifica vuestros pensamientos, renueva nuestra mentalidad. Aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. Cuando vemos cómo en esta tierra operan las tres bocas destructivas, la boca del dragón, la boca de la bestia y la boca del falso profeta, queriendo hundir, queriendo manipular, queriendo amedrentar al ser humano, el Hijo de Dios, como tiene la palabra de Dios en su mente, esas lenguas de fuego comienzan a limpiar, a purificar, a santificar, a quitar de vuestra vida esas impurezas que quieren hundirnos.
Entonces veamos cómo esto nos enseña a estar conectados a la palabra de verdad, a estar conectados al escrito está, a estar conectados a las promesas divinas. Eso hará entonces que tu vida no se venga abajo. No vivas encorvado, no vivas mirando soluciones en la tierra. No, levanta tu mirada. Levanta tu mirada hacia los cielos, a donde está nuestro Padre, porque el Señor envía la pronta ayuda y el pronto socorro. Número 2. Al Espíritu de Dios también se le compara como el viento, el ruaj, la fuerza del viento. Por eso al profeta le dijo, sopla, sopla espíritu de vida, viento poderoso. Eso nos habla de la fortaleza sobrenatural que Dios ministra a su pueblo. Eso nos habla de la fuerza espiritual con la que los hijos de Dios debemos de conducirnos. Dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, las fuerzas del águila para levantar el vuelo, las fuerzas del búfalo para ir en contra de la corriente del aire o del viento, las fuerzas del león para no echarte para atrás, sino que vas tras tu objetivo, tu sueño, tu anhelo, y ese poder que Dios te da hace que tú llegues a tu meta. La fuerza del caballo para que en medio de la guerra espiritual, las amenazas, no te eches para atrás, sino que tengas ánimo de ir hacia adelante y conquistar vuestros objetivos. La fuerza del buey, que tengas ese espíritu disciplinado para tu trabajo, para tu negocio, para el plano espiritual, espíritu de servicio. Entonces, veamos cómo el Señor nos enseña esto para valorar la presencia divina del Espíritu de Dios. Pero también el Espíritu de Dios es comparado como el agua. Esto nos habla de una vida de satisfacción, una vida placentera, en donde eres guiado, en donde eres conducido hacia la vida, la alegría, la paz, la vida del Espíritu, siendo guiados. Pero también al Espíritu de Dios se le compara como una paloma. Y eso nos habla de los mensajes. Eso nos habla de ese hermoso consuelo que cuando a veces la persona está pasando por una situación adversa, Dios envía una palabra a tiempo. Dios envía la fortaleza a tiempo, diciéndote no temas, no desmayes. Esa palabra que llega y sana y cura vuestras heridas. Esa palabra que también trae limpieza a nuestro corazón, pureza a nuestra mente, y la santidad se hace presente. Porque el Espíritu de Dios es santo, Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Él limpia, ordena, purifica nuestro ser. Por eso lo necesitamos constantemente en nuestro diario vivir, amado pueblo de Dios. Pero también el Espíritu de Dios es comparado con aceite, el ungimiento que Él otorga, ese blindaje de la unción hará que todas esas ataduras, indisciplinas, hará que esos yugos, dice el libro del profeta Isaías, sean
sean destruidos, se pudre ese yugo con la preciosa unción, con el precioso aceite sobrenatural. Y entonces esa unción hará que vuestra vida brille. Dice que el aceite hace brillar vuestro rostro. El aceite hace que entonces nuestro espíritu se levante, alumbre. Eso hará entonces también que caminemos con ese respaldo maravilloso de ungimiento, el ungimiento para los reyes, el ungimiento para los sacerdotes y el ungimiento para los profetas. Hará entonces que las ideas, las estrategias, las conexiones divinas se hagan presentes para que tu entorno sea restaurado. ¿Se acuerdan de esa mujer que los acreedores estaban acosándola? La esposa de un profeta. Y entonces llega ante el profeta Eliseo y le dice: mi señor, los acreedores quieren llevarse a mis hijos como esclavos. Y el profeta le pregunta, le dice: ¿qué tienes en casa? Dice: un poquito de aceite. Oh, eso hará entonces que saldes tu cuenta. Consíguete vasijas, consíguete recipientes. Y le dijo: no vayas a conseguir pocos, consigue muchos. Porque cuando Dios bendice, cuando Dios restaura, cuando Dios hace el milagro, lo hace de manera sobreabundante. Cuando Dios respalda, lo hace de manera sobrenatural. Y esta mujer fue obediente. Fue y consiguió muchas vasijas. Y el aceite seguía fluyendo. Eso sigue operando en la vida de los hijos de Dios. La unción del Espíritu Santo es para abrirte puertas. Es para que tu entorno sea restaurado. Es para que haya la restitución de aquello que has perdido. Es para que obtengas ese respaldo maravilloso para hablar con seguridad la palabra que Dios pone en tu boca. Necesitamos al Espíritu de Dios. Oh, pero también al Espíritu de Dios se le compara como el vino. Se le compara con ese líquido tan hermoso que hace que el corazón se alegre. Por eso el rey David le decía al Padre: Padre, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme esa alegría. Porque si por algo fue conocido el rey David, era por la dulzura de su corazón, un corazón conforme al corazón de Dios, pero también los cánticos que él elevaba, la alegría y la celebración que él manifestaba. Era tan latente, tan presente, como manifestaba esa libertad en su ser interno. Porque cuando está el Espíritu de Dios, dice que en donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, allí hay alegría. ¿Qué le dijeron a esos hombres que recibieron esa llenura del Espíritu de Dios que estaban en el aposento alto? Pensaron que estaban ebrios, pensaron que estaban borrachos, porque la alegría, la manera de hablar, la manera de conducirse fue transformada. Y por eso el Señor nos dice a través de su palabra, nos dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios. Porque cuando el Espíritu de Dios se hace presente de esta manera, como vino, entonces fluye la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento. También vuestra vida es revestida de buena salud,
Eso es lo que hace el Espíritu de Dios, porque vosotros sois templos del Dios vivo. Por eso bueno es pedir, bueno es abrir la boca, bueno es decirle al Padre, lléname de tu Espíritu Santo, porque sois templos del Espíritu de Dios. Entonces, si el Espíritu de Dios habita dentro de ti, eso hará que tu cuerpo recobre salud, porque esa es uno de los códigos que le mostraron al apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo, a causa de ese malestar en tu cuerpo físico, toma un poco de vino. Está diciéndole este código, el código de la sabiduría, el código de la salud, el código de la fortaleza. Debes de ingerirlo, debes de fluir, debes de tenerlo en tu ser interno, al precioso Espíritu de Dios. Hará entonces también que tu vida tenga una manifestación de conocimiento, y el conocimiento está relacionado con la luz. Tu vida no estará apagada, tu vida no estará en tinieblas. Dice el apóstol Pablo que la noche está avanzada, ciertamente la noche ha avanzado. Las tinieblas están cubriendo la tierra, pero los hijos de Dios somos como candelabros, somos como ese candelero que está alumbrando y se alumbra con aceite. Por eso el hombre de Dios, la mujer de Dios no deben de adormecer ni tener somnolencia espiritual, sino que debemos de estar con vuestro entendimiento abierto, con nuestros ojos espirituales al pendiente de todo aquello que está viniéndose en contra de los hijos de Dios. Cuando nosotros nos mantenemos con esa luz, entonces nos daremos cuenta cuando quieran ingresar a vuestra casa para hacer estragos o hacer cosas indebidas. Pero usted, al tener al Espíritu de Dios, se activarán sus ojos, se activará su oído, se activará su entendimiento, y hará entonces que el discernimiento se haga presente. Nuestro Dios quiere que sus hijos caminemos en esta tierra de manera poderosa, de manera extraordinaria. Voy terminando con esto. Fíjese cómo en el libro sagrado encontramos cómo cuando el Señor, cuando ve la disposición, ve la nobleza de un corazón que quiere ser lleno del Espíritu de Dios, el Señor lo capacita y lo dota de dones, lo dota de talentos, le otorga regalos y habilidades, y uno de ellos fue Bezalel. Dice que el Señor envió a su Espíritu de Dios, a su Espíritu Sagrado sobre Bezalel, y le dio la capacidad de interpretar los diseños, interpretar y elaborar los diseños del templo. Vemos también cómo un hombre llamado Caleb, él dispuso en su corazón cuidar la instrucción que se le había dado de traer el informe de la tierra que fue a espiar. Dice que en él operaba un espíritu distinto. Su manera de hablar no fue igual a la de los otros 10 espías que emplearon su boca para hablar de manera pesimista, de manera que desanimaba a los demás. No, sino que el espíritu de Caleb tenía un espíritu extraordinario. Vemos también al profeta Daniel, estando en el exilio,
allá en el imperio babilónico, vemos cómo el Espíritu de Dios estuvo con él y solo él propuso en su corazón, fíjese esto, no contaminarse con los manjares del rey. Y veamos cómo su capacidad de respuesta fue 10 veces superior a los sabios de Babilonia. Eso lo otorga el Espíritu de Dios. Cuando venía de manera poderosa el Espíritu de Dios sobre Sansón, las victorias eran extraordinarias. Pero hay que tener mucho cuidado, amado pueblo de Dios, porque también podemos ver por el otro lado un ejemplo negativo. Solo le manifiesto un ejemplo. Allá en el libro 1 de Samuel, capítulo 15, vemos al rey Saúl. Por menospreciar la palabra, por menospreciar el consejo, por no ser paciente a las instrucciones, por no llevar a cabo el mandamiento enviado para él. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. En el momento en que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, dice que un espíritu malo vino sobre Saúl y lo atormentaba. Pero eso no es para nosotros. La palabra que el Señor nos ha enviado en esta mañana es para que nosotros valoremos la presencia del Espíritu de Dios. Y Él está con vosotros, en vosotros y sobre vosotros. Esta mañana el Espíritu de Dios quiere hacerse manifiesto en tu vida para consolarte, para fortalecerte, para vivificarte. El Espíritu de Dios quiere que tú palpes cómo te puede respaldar de una manera sobrenatural en los dones de milagros, en los dones de sanidad, en un don de profecía, en el don de la ciencia, en el don de la interpretación de lenguas, en el don de lenguas, en el don de fe. Eso está puesto en la mesa para que el Hijo de Dios lo tome, diciendo: Espíritu de Dios, no quiero estar en un ambiente inestable, yo quiero caminar firme, confiado, porque su palabra es real. Su palabra dice que si tú le pides al Padre su precioso Espíritu, Él lo dará en abundancia. Y Él estará con vosotros todos los días. Pues esta mañana el Señor ha enviado este mensaje para que recobres fuerza. No estás solo, no estás sola. En esta tierra no estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Su precioso Espíritu está ahí para abrazarte. Su precioso Espíritu está ahí para consolarte. Su precioso Espíritu está para dirigir tu vida, para llenarte de paz y de alegría. Solo dile: aquí está mi corazón, Espíritu de Dios. Yo no quiero vivir atormentado, no quiero vivir estresado, no quiero vivir preocupado, no quiero vivir en aflicción. No, yo quiero que tu Espíritu, que tu precioso Espíritu Santo esté conmigo. Dejo esta palabra en vuestros corazones y oramos por las peticiones que nos han llegado. Padre del cielo, en esta hermosa mañana, Señor, nos acercamos al trono de la gracia, creyendo que todas las promesas manifestadas para los hijos se hacen presentes en la vida de tu pueblo, en la vida de tus hijos. Hoy en esta mañana, tu pueblo que ha recibido este mensaje sea auxiliado, abrazado, consolado. Tu pueblo reciba nuevas fuerzas.
Tu pueblo reciba, mi Dios, esa alegría. Tu pueblo reciba esa paz, ese consuelo. Que tus hijos, mi Dios, al estar en esta tierra, puedan ellos ser fortalecidos. Que ellos puedan, Señor, recibir experiencias, vivir experiencias sobrenaturales, en donde se asombren de cómo tú los respaldas de manera sobrenatural. Pero aprovechamos también, Padre, para poner en tus manos las diferentes necesidades, problemas, aflicciones, amenazas, diferentes manifestaciones de dolor e inquietud en el cuerpo de tus hijos, sus órganos que están deteriorados. En esta mañana, Padre, por tu bondad y misericordia, sean ellos sanados. Y si hubiese la necesidad de manifestar una transmutación de órganos, para ti no hay nada imposible. Para ti todas las cosas son posibles. Auxilia a tu pueblo. Guarda a tu pueblo, fortalécelos, sánalos, prospérales, respáldales con una buena salud. Líbrales de accidentes, abusos, trampas, engaños. Líbrales, mi Dios, de las manipulaciones del sistema de esta tierra. Que tus hijos caminen, Señor, con esa plena seguridad de que no les faltará nada, porque así lo dice tu palabra, que aún hasta en nuestra vejez tu mano seguirá sosteniendo, tu mano seguirá sanando, tu mano seguirá abrazando, tu mano seguirá guiando. Padre bueno, sea tu hermosa gracia sobre tus hijos. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo, y por el poder del Espíritu Santo declaramos vida y vida en abundancia. Muchas gracias te damos, amado Padre. Bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Amado pueblo de Dios, tengan ustedes confianza, tengan ustedes esa seguridad de que la ayuda oportuna se hace presente en vuestras vidas. Yo me despido deseando que tengas un día maravilloso, respaldado por la mano poderosa de nuestro Dios. Dios te bendiga. Hasta el próximo programa.